Hay algunos seres dentro de la cosmogonía Lovecraftiana que, si bien no son tan populares como algunos otros que conocemos muy bien, no por ello resultan de menor interés. La prueba está en que, gracias a la peculiaridad de una de sus fatales cualidades, incluso podría haber servido de inspiración al método de reproducción de una clase de criatura que os resultará enormemente familiar. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Eihort. Eihort es una deidad de los mitos de Cthulhu conocida también como el Señor del Laberinto, y se nos revela como una enorme masa ovalada poblada por un enjambre de ojos que no paran de aparecer y desaparecer serpenteando por todo su cuerpo, y del que brotan una multitud de huesudas protopatas que se agitan obscenamente y con las que se desplaza por su oscuro dominio, una laberíntica red de cuevas y túneles que se extiende por debajo de gran parte del valle del río Severn, en Inglaterra. Y a los que seguís desde hace tiempo esta serie del Mitonauta, seguramente os sonará el río Severn, precisamente porque el valle del río Severn es donde confluyen muchas de las historias de uno de los mayores aportadores a los mitos póstumos. Estoy hablando de Ramsay Campbell, el creador de la entidad que protagoniza el episodio de hoy. Y es que Campbell hizo del río Severn el núcleo esotérico de toda su historia de horror cósmico, algo parecido a lo que hizo Howard Phillips Lovecraft con Arkham, o incluso como hizo un servidor con la ciudad de Salem, en la primera y la segunda novela del ciclo del Dios de la Carne, Bajo nuestros pies y La codicia del pescador. Todos los enlaces de compra en la descripción. Cuando alguien se atreve a visitar a Eihort en sus propios dominios, esta terrible deidad le plantea una sencilla pregunta. Y esto lo realiza de un modo telepático. ¿Quieres ser mi siervo? Si el pobre desdichado, después de contemplar con sus propios ojos desnudos la verdadera apariencia y naturaleza de tan abrumadora entidad, responde que no quiere ser su siervo, cosa muy lógica por otro lado, Eihort lo aplastará tranquilamente con su propio cuerpo, dejándose caer sobre él. Pero ¿y si dice que sí? Entonces, y atención, lo paralizará y le insuflará a través de su boca cientos de miembros de su progenie inmadura. ¿No os recuerda esto a la manera de reproducirse de una criatura muy importante dentro de la cultura popular? Y ojo, que estos relatos se escribieron muchísimo antes que la creación de este ser. Pues bien, tras este proceso de infección, el sujeto termina también afectado por una suerte de hipnosis extraña, que le hace olvidar prácticamente todo lo que ha sucedido y si lo recuerda, lo hace en forma de flashes inconexos. Al principio, la víctima infestada parece una persona normal. De hecho, en ese estado precisamente, si mediante algún tipo de sortilegio fuera consciente de lo que le ha sucedido, todavía existiría la posibilidad de purgar su cuerpo de toda la progenie de Eihort. Si por desgracia esto no llegara a suceder, que suele ser lo más común, la víctima pronto empieza a sufrir una serie de terribles alucinaciones sobre acontecimientos sobrenaturales, visiones fugaces de pliegues de la realidad que resultan totalmente ajenos a nuestra razón. Pasado un tiempo, dichas alucinaciones irán creciendo en intensidad y en frecuencia hasta que finalmente acaban desgarrando el torso del sujeto y abriéndolo como un libro, de modo que toda la progenie en su primera fase de madurez pueden escapar y huir de su cuerpo precipitadamente para retornar a las profundidades cavernarias donde se encuentra su progenitor. Lo cierto es que muy pocos osan aceptar el acuerdo con Eihort. Evidentemente, una vez contemplan su verdadera naturaleza, el pavor y el sentido común les obliga a decir que no. Y ya hemos visto antes cuáles son las consecuencias. Entonces, si la práctica totalidad de temerarios aventureros optan por decir no a la alternativa de convertirse en servidumbre de Eihort, ¿qué sentido tiene ir a visitarlo? Pues la respuesta la podemos encontrar en otro grimorio del horror cósmico, en este caso muy poco conocido, un texto que se denomina Abandonar este mundo. La primera y única edición de este manuscrito fue publicada por la True Light Press en 1964 y su creador fue Roland Franklin, el dirigente de una pequeña secta profética instalada en Bridgester, en Inglaterra. Los rumores apuntan a que muchos de los ejemplares impresos desaparecieron de la casa de Franklin mucho antes de que pudieran distribuirse. Sin embargo, alguno de ellos sí ha llegado hasta nosotros. Es por esto que sabemos que se puede esconder entre sus líneas. En este libro se planteaban los dogmas del culto profético que practicaba Roland Franklin, y una de sus doctrinas más interesantes era que la reencarnación existe, pero de un modo muy particular, y es que una única persona podía reencarnarse simultáneamente en una multitud de ellas. Un único ser podría morir para renacer como una multitud. Lo que ocurre, y de ahí el interés
de contactar con la deidad que protagoniza el capítulo de hoy para que dicha reencarnación se nos presente como una muchedumbre controlada por un único yo y no como una turba de individuos independientes, es necesario construir un fuerte vínculo telepático, un método de vinculación que solo puede proporcionar Eihort, que como ya vimos antes se comunica telepáticamente con sus víctimas. Al parecer, se puede conseguir un efecto parecido, aunque no tan eficaz, realizando cánticos al dios Daoloth. Pero es que además existe otro detalle de vital importancia que no debemos dejar pasar, y es que para que el proceso de reencarnación pueda llevarse a cabo, el inmolado debe ser incinerado, nunca enterrado, puesto que la progenie de Eihort acudiría al cementerio donde estaría sepultado y cavarían túneles bajo él para trasladar el cadáver hasta el nido mismo de Eihort, el cual evidentemente lo devoraría. ¿Y en qué relatos podríamos conocer a esta criatura tan detestable? Pues apareció por primera vez en la historia Antes de la Tempestad, de Ramsey Campbell, los párrafos de Franklin, también del mismo autor, e igualmente en un ensayo que se denominaba Apuntes sobre brujería en Monmouthshire, Gloucestershire y en la región de Berkeley, igualmente de Ramsey Campbell. Bueno, una anécdota curiosa, os he comentado antes que la incineración es una necesidad para que se complete el ritual de reencarnación múltiple de Roland Franklin. Pues, ¿y si os digo que Roland Franklin fue finalmente enterrado tras su muerte? En casa del herrero, cuchara de palo. Como habéis visto, Ramsey Campbell añadió un elenco muy importante dentro del imaginario de la cosmogonía lovecraftiana. Es por esto que os recomiendo que si queréis conocer un poquito más los entresijos que se esconden debajo del río Severn, le echáis un vistazo a esta lista del mitonauta, donde hablamos largo y tendido del ciclo de Glaaki.